cinéfilo, cinéfila, bienvenidos a Sombrillas Blancas. Bueno, por fin ya iniciamos de verdad este proyecto. ¿Y por qué nace Sombrillas Blancas? Bueno, Sombrillas Blancas nace de la idea de tres jóvenes apasionados del cine que pretenden crear un foro de debate en el que no sea el séptimo arte el protagonista, ni siquiera nosotros mismos. Nosotros solo vamos a ser el guión a través del cual vosotros canalicéis vuestras opiniones. Y es que las propias películas van a quedar desdibujadas en segundo plano. Y lo realmente importante es que esto sea un lugar o un canal de encuentro de opiniones y de contrastes entre las sensaciones que os ha producido en vuestro interior la película, a nosotros, a vosotros, y que haya feedback entre nosotros, los comentaristas, y vosotros, nuestros seguidores. Y hablando de seguidores, si no lo has hecho todavía, suscríbete y recuerda darle a la campanita, además de manos arriba, para que YouTube te avise cada vez que colguemos una reseña sobre películas. Además, deciros que también estamos totalmente abiertos a que nos sugeráis otros títulos y a que los podamos comentar, como digo, de forma abierta. Además, deciros también que las tres voces o las tres personas que estamos metidas en el proyecto, lo que queremos en todo momento es que sea un comentario bastante improvisado, que salga desde dentro. Cada uno aporta nuestras ideas, cada uno tenemos nuestros gustos respecto al cine. Y cada uno tenemos nuestra experiencia vital. Yo soy yo y mis circunstancias. Y eso, queridos seguidores, queridos cinéfilos, queridas cinéfilas, es lo precioso del cine. Y de cualquier arte. Pero en este caso estamos hablando del séptimo, del cine. Y lo bonito del cine es que cada película puede cambiar en función de los ojos que la miren. Y en este espacio de debate, precisamente lo que queremos es ver más allá de los meros fotogramas y analizar las películas desde una perspectiva bastante inédita. Primar sensaciones a datos técnicos, aunque de todo habrá. Así que, sin más dilación, empecemos con la reseña de hoy. Y la reseña de hoy va sobre la película Náufrago. Me gustaría empezar esta reseña con un pequeño teaser o una pequeña introducción. Y es que a la hora de ver la película, a mí, una de las frases que me cautivó, aunque hay muchas en la película, dicho sea de paso, es la siguiente. Ahora sé lo que debo hacer. Seguir respirando, porque mañana volverá a amanecer. Y quién sabe qué traerá la marea. Me parece que es una frase que resume con gran claridad, con gran profundidad y con muchísimo sentimiento qué significa toda la película. Incluso podría ser una frase extrapolable perfectamente a nuestro día a día y una frase incluso motivacional, diría yo, de no perder aliento, de seguir siempre luchando porque cada día sale el sol y no sabemos qué nos va a traer esa marea, que día a día es la vida. Y es que así podría resumirse la película, a mi modo de ver. En cuanto a una pequeña sinopsis, para que los que no la hayáis visto, aunque ya os digo que es un clásico del año 2000 y yo creo que todos hemos oído hablar de la película Náufrago, se ha emitido numerosísimas veces por televisión y yo creo que, aunque no la hayamos visto o no la hayáis visto, todos en su totalidad, yo creo que todos tenemos alguna idea en la cabeza, sobre todo ese simpático balón, ¿no?, llamado Wilson, que acompaña a nuestro protagonista en sus desventuras por el naufragio. Náufrago es una película que nos presenta a Chuck Nolan, su protagonista, quien es de profesión analista de sistemas, que trabaja para una empresa de paquetería, FedEx, una empresa estadounidense, y es una persona que vive obsesionada con el tiempo y con el trabajo. Yo diría que es un tópico, un cliché, ¿no?, de la típica persona
que siempre prioriza sus obligaciones laborales sobre las personales e incluso no puede disfrutar de la vida, aunque lo intenta porque tiene un constante ajetreo laboral. Y ese ajetreo laboral es el que le lleva a viajar por todo el mundo de forma constante. A coger aviones, y es uno de esos aviones en los que, de forma desgraciada, tiene un accidente. Por causas que remito al fin, porque está muy bien que lo veáis, porque además el accidente de avión, el antes del accidente de avión, es una escena muy buena, ya que nos gustaría resaltar desde Sombrillas Blancas que es una de las películas que pone de relieve esos momentos críticos del accidente, porque películas de accidentes de aviación hay muchas, pero películas que no traten de accidentes de aviación, que pongan tan de relieve y que pongan tanto mimo en las escenas referidas al accidente de avión, yo creo que hay pocas. Yo creo que hay pocas. A mí me viene a la cabeza Náufrago y otra de Tommy Lee Jones, que sería U.S. Marshall, que creo que también narra con un muy buen hacer el accidente de avión. Y me parece que son escenas muy buenas en las que se le da mucho realismo a todo lo que ha pasado y los que sobre todo se le da mucho realismo al porqué de la supervivencia de Chuck Nolan frente al resto de pasajeros del avión que fallecen y pierden la vida en ese fatídico accidente. Ese accidente de avión al que sobrevive Chuck Nolan le hace perder la noción del tiempo, puesto que el accidente tiene lugar en medio del mar. Y la casualidad, la marea, por caso fortuito, lo lleva hasta una isla, y será en esa isla donde va a pasar un largo periodo de tiempo y donde va a vivir sus desventuras, donde va a vivir su naufragio, que es lo que le da título a nuestro film. Y donde, dicho sea de paso, la vida le va a dar un gran vuelco. En cuanto al contexto cinematográfico, deciros que se trata de una película de Robert Zemeckis, director estadounidense que se me ocurre y me viene a la cabeza, que también fue director de otras películas que también marcaron de alguna manera mi divagar, ¿no?, por el mundo de la cultura cinematográfica. Entre ellas, recuerdo con mucho cariño la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, una película que fue pionera en su día por mezclar personajes reales, o sea, personajes con actores de carne y hueso y personajes de ficción, con personajes de animación. También, segunda y tercera parte de Regreso al Futuro, un clasicazo que yo creo que todos hemos visto. Y también la gran película de Forrest Gump, que también será objeto de crítica y de reseña en este canal en futuras ediciones. Forrest Gump, que sería grabada en 1994, siendo esta, Náufrago, una película del año 2000. Y si recordáis, Forrest Gump también fue protagonizado por Tom Hanks, con lo cual Robert Zemeckis no era la primera vez que trabajaba con Tom Hanks. Y es que, dato curioso, la película de Náufrago no fue originaria en cuanto a la idea de Robert Zemeckis, sino que fue originaria de Tom Hanks. En una cena con Robert Zemeckis se le ocurrió la película y poco a poco ambos fueron desarrollando hasta que al final salió el proyecto tan maravilloso que hoy comentamos. Me gustaría alabar el gran papel que lleva a cabo Tom Hanks. Para mí, aunque es un actor a veces muy criticado, para mí es un actor que a mí me gusta personalmente. Y en esta yo diría que es una de las películas en las que se le ocurrió y bien. Porque hay mucha gente que a lo mejor podrá criticar el trabajo que hace él durante la película. Pero para un servidor que también ha hecho teatro, hay que tener en cuenta que el trabajo no solamente se hace el durante la película, sino que además también se hace ex ante, se hace antes de la película. Y el trabajo que tuvo que hacer Tom Hanks antes de grabar la película fue abrumador. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista físico había grandes requisitos a la hora de realizar la película. ¿Por qué? En la primera parte de la película, Tom Hanks interpreta a Chuck Nolan, pero interpreta a un Chuck Nolan que, bueno, como os decía, vive obsesionado con el trabajo, no hace deporte, con lo cual tuvo que engordar más de 20 kilos para poder interpretar a su personaje en la primera parte de la película, es decir, antes de que tenga lugar el naufragio.
Mientras que en la segunda parte de la película, esto es, tras el naufragio, tuvo que perder más de 20 kilos para poder interpretar a ese papel de Chuck Nolan en ese momento temporal. Claro, y diréis, ¿cómo ganó y perdió? Bueno, y además también tuvo que dejarse crecer el pelo, porque el pelo y la barba son auténticos, lo cual también dota de más realismo al film. ¿Cómo lo hizo? Muy sencillo. Se grabó la primera parte de la película y después el equipo tuvo que hacer una pausa de un año para poder dejar crecer el pelo y para además poder perder peso y poder dejar a Tom Hanks en las condiciones físicas necesarias para que se le viera mucho más decrépito y en peor estado físico en la segunda parte de la película cuando tiene lugar el naufragio. En cuanto al género de la película, deciros que se trata de un género que yo, en algunos casos la catalogan de aventura, en algunos casos la catalogan de drama. Yo, para mí, personalmente, diría que es una mezcla de ambos. Aunque creo que en muchos casos tiene más de drama que de aventura. Porque en realidad lo que vive el protagonista es el drama. Y la esencia de la película, la quintesencia de la película, la espina dorsal del film, no es la aventura que vive allí, sino el drama interno. Por tanto, yo diría que lo verdaderamente importante no es los acontecimientos que tienen lugar fuera, sino los acontecimientos y la transformación que tiene lugar en el plano interno, en el foro interno de Chuck Nolan. En cuanto a los públicos, yo diría que es una película para todos los públicos, aunque si bien es cierto que esa transformación interna yo creo que va dirigida más a un público más maduro. Por tanto, para un público a lo mejor más juvenil sí que a lo mejor estaría solo viendo la parte más de aventura, ¿no? Entonces yo la destinaría más a un público quizás más maduro para poder entender el trasfondo y la lucha interna que tiene el protagonista a lo largo de la película. Y la verdad que la recomendaría a todo público, pero por esas notas que he dicho, la recomendaría sobre todo a aquellas personas que le guste el cine, no de mero entretenimiento, aunque también podría ser un film que perfectamente encajase en este prototipo de película, pero yo creo que la película aspira a algo más. Y aspira a ser una oda a la reflexión, una incitación a la introspección de cada uno, a través de la introspección del personaje que sirve de herramienta o de guión para llevar a cabo la propia nuestra, y que bueno, a través de la soledad del personaje vamos viendo cómo se van suscitando diferentes inquietudes y va teniendo diferentes dilemas a nivel mental. Y es que la soledad juega un papel fundamental en la película. Náufrago, no digo más. Cuando estás náufrago, puedes estar acompañado, puedes estar solo, pero en esta película pasa la mayor parte del tiempo solo. Tom Hanks en escena. Yo diría que incluso un 70-80% es él, solo, sin hablar, o en el mejor de los casos, diría que lleva a cabo monólogos, o diálogos, pero diálogos con Wilson, es decir, con un objeto inanimado, con lo cual podríamos citarlo incluso de monólogo. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de no tener una gran complejidad a nivel de trama, sí a nivel de rodaje, puesto que está grabado en una isla del Pacífico y por tanto hubo que desplazar hasta allí el equipo que por cierto también tuvo que obtener o tuvo que desarrollar conocimientos a nivel de supervivencia para hacer creíble el film. A pesar de vivir o a pesar de aparecer solo Tom Hanks, sí que es cierto que la película engancha, y es una película de la que no puedes despegarte a pesar de estar él solo en escena. Yo diría que es casi cine mudo, en muchos casos, porque solo se oye el ruido de fondo de las olas. Pero aún así, ya os digo que engancha. En cuanto a la película, si tuviera que destacar algo de la película, yo destacaría y la definiría por ser una película que animaliza lo humano, mientras que humaniza lo inherente. Animaliza lo humano en cuanto a Chuck Nolan va volviéndose cada vez más bestia, más primitivo, pero no pierde una cosa muy humana, que es la necesidad de socializar. Y se ve cómo existe esa necesidad hasta el punto de que trata a Wilson, una pelota, un balón, que ha naufragado con él porque es parte de los paquetes que lleva el avión de la empresa FedEx que se estrella en el mar para la que él trabaja.
trata a esa pelota como si fuera un ser humano, como si fuera su compañero de desventuras. Una pelota que marca con una mano ensangrentada por una herida que se hace él y a la que le dibuja unos ojos, una nariz y una boca, y que trata como a su compañero, como os digo, en la isla. Llega a ser incluso su mejor confesor, no solo su buen amigo o su compañero. Y realmente lo trata como a un humano, lo trata como a una verdadera persona. Hasta el punto de que yo diría que en esta película se trata también, cuando tiene que despedirse por motivos por motivos que no voy a señalar del balón, porque entonces estaría haciendo spoiler, y quiero que veáis la película, os invito a que la veáis, hasta el punto de que cuando tiene que desapegarse de ese balón, yo creo que se trata el tema del desapego, ¿no? Del dejar atrás cosas, o mejor, aún, dejar atrás seres queridos, que es como trata precisamente a la pelota. También trata ese tema, la película, del desapego, a través del desapego de la pareja de Chuck Nolan, a la que deja también atrás, en el mundo que él conocía, después de pasar el tiempo. Y también trata el desapego a la hora de hablar del desapego a su vida anterior, de renunciar a las comodidades y tener que sobrevivir en una isla. El tiempo pasa y todo sigue. Y yo diría que esa también es una de las moralejas que se puede obtener de la película. Y es que a pesar de que él está allí pendiente de cuándo va a volver a la isla, de cuándo va a salir de la isla, en realidad la vida fuera de la isla, como veremos al final del film, la vida en la isla, la vida fuera de la isla sigue transcurriendo. Y es precisamente ahí donde vemos que nadie es imprescindible y tomamos conciencia de que aunque nosotros no estemos, el mundo va a seguir. La vida sigue su curso hasta caer en la cuenta de que a nivel interno él ha priorizado cosas que no debía y que al volver al mundo en el que él vivía es otra persona renovada. Y le da importancia a los pequeños placeres de la vida, como encender una lámpara, tener comida o poder hacer fuego con un mechero, cosas que durante el periodo del naufragio él no podía. Y también me gustaría señalar que es un poco un juego de valores que podemos hacer durante este tiempo de pandemia del COVID-19. Y es que hemos perdido cosas, libertades, momentos muy pequeños o sensaciones que antes pasaban desapercibidas, que ahora añoramos, y podemos meternos un poco en la piel de Chuck Nolan. Y por eso yo creo que también fue una buena película para ver durante este tiempo, ¿no? Porque de alguna manera también vivimos ese sentimiento que vive el protagonista durante la película. No obstante, a pesar de todo, a pesar de que experimenta una transformación interna, no pierde del todo tampoco la obsesión por el tiempo que muestra en la primera parte de la película, cuando era analista de sistemas. Ni pierde tampoco en ningún momento la ilusión por volver. ¿Y qué es lo que lo lleva a luchar por volver? Pues son dos cosas. Una de ellas es su amor, su pareja, de la que sigue enamorado y a la que quiere volver a ver. Después de los 4 años que pasa en la isla. Y otro de los ganchos es que es uno de los paquetes que naufraga con él, que viajaban en el avión de la empresa FedEx, puesto que hay muchos paquetes que llega a abrir para ver qué contienen dentro y para poder sobrevivir. Y es curioso también como, entre otras cosas, encuentra unos patines, un vestido, cintas de vídeo, pero a ninguno de esos objetos le da el uso para el que están concebidos, salvo a unas zapatillas de deporte. Zapatillas de deporte que le quita a uno de los cadáveres resultantes del accidente. Por tanto, ahí también vemos un poco el tema del desapego, el cómo hay muchas cosas que tenemos en el día de hoy, comodidades que a lo mejor, bueno, pues podríamos pasar sin ellas, pero que no nos damos cuenta hasta que dejamos de tenerlas. Y viceversa, otras cosas que damos por hechas y a las que no le damos importancia y sin embargo son muy relevantes. Fijaos que incluso una pelota, él no la utiliza para jugar, la utiliza como compañero de aventuras. Los patines los utiliza como objeto cortante. El vestido lo utiliza como red. Fijaos un poco ese juego, ¿no? Ese desapego y esa prioridad de necesidades. Deja lo lúdico a un lado para centrarse en la supervivencia. A mí eso me parece maravilloso.
Por tanto, llega a la conclusión de que a lo mejor en el primer mundo, pues a lo mejor no eran cosas tan necesarias. Claro, son cosas necesarias en tanto en cuanto tú tienes cubiertas necesidades primarias que él en la película no tiene. En cuanto a la película, pasa allí 4 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se nos cuentan todas las desventuras de forma detallada, sino que hay una elipsis. Una elipsis de 4 años en los que se nos dice, han pasado 4 años. Bueno, aquí, tanto mis compañeros como yo, queremos hacer una pequeña crítica, porque creemos que la película podría haber sido mucho más visceral en algunos casos, y podría haber ahondado menos en ciertas escenas, y podría habernos dado una mayor variedad de visceralidad en las escenas y podría habernos ahondado más, no solamente en ese conflicto interno, sino también en lo mal que lo pasa, aunque también hay algunas escenas en las que se refleja, pero en lo mal que lo pasa, de otras maneras, en el periodo allí en la isla, al tener, bueno, al faltarle objetos para poder satisfacer sus necesidades primarias. Esa es una crítica por una parte. Y por otra parte también queremos hacer la crítica de los 4 años. ¿Por qué se han elegido 4 años? Bueno, creemos que los 4 años es un periodo bastante razonable, aunque es un periodo muy largo para la supervivencia en una isla como aquella. Creemos que es un periodo bastante razonable para poder, desde el punto de vista del guión, poder darle cohesión al hecho de que él sobrevive, junto con el hecho de que la vida sigue en su mundo, ¿no? En el primer mundo, por así decirlo, y hacer ver que él ha sobrevivido, pero dar un tiempo suficiente al guión como para que la vida de su pareja y la vida del resto de seres queridos haya cambiado por completo, ¿vale? Entonces creemos que ahí el guionista ha jugado con un equilibrio de tiempos. Luego, otra crítica que se le podía hacer a la película es el hecho de que aparece publicidad de FedEx hasta en la sopa. O sea, la publicidad de FedEx sale y te comes la marca una y otra vez en la primera pantalla. Pero para mí, personalmente, para mí eso no es ningún problema. Hemos de decir que FedEx no pagó ni fue tampoco recompensada más allá del hecho de salir en el film, ¿no? Esto fue un pacto que hicieron, que se hizo entre FedEx y el equipo de rodaje para el cual, bueno, pues FedEx saldría en la película y a cambio cedería su equipo logístico para poder llevar a cabo la ejecución de la película y para que se vieran también todas las logísticas que se ve de la empresa, camiones, aviones, vehículos en general, durante todo el film. Y para mí, yo diría que aporta un plus, porque a pesar de que hay muchos críticos que tiran con bala al hecho de que salga mucho en pantalla la marca de FedEx, yo diría que eso le dota de un realismo mayor el hecho de que sea una empresa de paquetería que realmente existe, con lo cual, de alguna manera te envuelve en esa atmósfera de realidad y dices, jolín, esa empresa realmente existe, esto puede pasar. Para mí, un punto a favor de la película y no tengo nada en contra en absoluto. De hecho, de la publicidad han salido maravillas, como muchísimos anuncios de Coca-Cola, y yo diría que a pesar de que sea criticada esta película y algunos críticos incluso la llegan a tildar de ser un anuncio muy largo, el anuncio más largo de la historia, dice alguna crítica, para mí no tengo ningún problema siempre y cuando ese anuncio me haga disfrutar como me ha hecho disfrutar esta película. Desde el principio hasta el fin. Y hablando de fin, llegamos al fin, pero deciros, por favor, cuando veáis la película, o si la volvéis a ver, estar muy atentos al principio de la película y al final, porque la estructura circular que tiene incita a la reflexión y es un final bastante abierto que para mí ha sido maravilloso, porque de las 3 personas que formamos parte de este equipo de Sombrillas Blancas, ninguna de las 3 ha tenido la misma opinión del final del film y cada uno le hemos dado una interpretación, y es que ahí, queridos cinéfilos, queridas cinéfilas, reside la magia del cine. Dale a like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en futuras reseñas. Y a disfrutar del cine.